Detente un momento y haz esto ahora mismo. Pasa la mano por tu cabello desde la frente hasta la coronilla, no para peinarte, sino para sentirlo. ¿Lo notas más fino, más débil, se rompe o se cae con más facilidad que antes? Lo que casi nadie se atreve a decir es esto. Cada cabello que se cae trae consigo una preocupación. La preocupación de que el cuero cabelludo se note más, de que al lavarlo caiga más que ayer, y de pensar en silencio si algún día volverá a crecer como antes. Y la verdad es esta, no es solo la edad. En muchos casos los folículos se están apagando por falta de nutrición, mala circulación y una inflamación silenciosa del cuero cabelludo. Lo sorprendente es que existe una fórmula muy sencilla a base de jengibre, un ingrediente barato que casi todos tienen en la cocina, que usada de la forma correcta puede estimular la circulación, apoyar la raíz y crear el entorno para que el cabello vuelva a crecer fuerte desde la base. Y ahora, antes de entrar en las fórmulas concretas, permíteme detenerme contigo en un punto realmente importante, porque ¿por qué el jengibre puede influir en el caso? Dejas de verlo como un simple remedio popular pasajero y empiezas a entenderlo como un método que merece constancia. Y precisamente esa constancia es la que marca la verdadera diferencia. En realidad el jengibre no es un descubrimiento moderno. Todo lo contrario, es uno de los ingredientes más valorados desde la antigüedad. Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, ya lo mencionaba como un estimulante natural del calor corporal capaz de activar la energía vital del organismo. En la India, el jengibre ha sido, durante miles de años, un pilar fundamental de la medicina ayurveda, utilizado para mejorar la circulación y nutrir los tejidos debilitados. En la medicina tradicional china, ocupa un lugar central dentro de las terapias de calentamiento y revitalización destinadas a desbloquear estancamientos y restaurar la fuerza desde el interior. ¿Y qué tiene todo esto que ver con nuestro cabello? Imagina cada hebra de tu pelo como una pequeña planta, frágil y delicada, alimentada por un folículo que se encuentra justo bajo la superficie del cuero cabelludo. Dentro de esos pequeños viveros viven las células productoras de melanina, el pigmento responsable del color del cabello. Con el paso del tiempo, o cuando el cuerpo sufre estrés, carencias nutricionales o inflamación silenciosa, estas células empiezan a debilitarse, a trabajar más lentamente y el cabello comienza a perder color, a volverse más fino y a caerse con mayor facilidad. Aquí es donde el jengibre muestra su poder especial. El compuesto activo llamado gingerol posee una capacidad natural para generar calor, lo que provoca la dilatación de los pequeños vasos sanguíneos del cuero cabelludo. Este proceso mejora notablemente el flujo de sangre y permite que más oxígeno y nutrientes lleguen directamente a los folículos. Al mismo tiempo, el gingerol actúa como un potente antioxidante, protegiendo las células que producen el pigmento del cabello frente al envejecimiento prematuro y el daño oxidativo. Pero el jengibre no se limita solo a estimular la circulación y combatir la oxidación. También cuenta con propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales que ayudan a mantener el cuero cabelludo limpio, equilibrado y saludable. Y esto es esencial porque un cuero cabelludo sano es la base sobre la que puede crecer un cabello fuerte, denso y resistente. Al reducir problemas como la caspa, la irritación o la inflamación crónica, el jengibre crea un entorno propicio para que el cabello se recupere desde la raíz. Es fundamental entender que el jengibre no funciona como un tinte capilar, que solo ofrece una solución superficial y temporal para ocultar las canas. Su acción es mucho más profunda. Trabaja desde el interior del folículo, abordando la causa real del debilitamiento del cabello y favoreciendo su regeneración natural. Precisamente por esta capacidad de actuar desde la raíz, el jengibre ha sido considerado durante siglos un aliado valioso para la salud capilar. Y una vez comprendido todo esto, surge inevitablemente la siguiente pregunta: ¿cómo utilizar el jengibre de la forma correcta para aprovechar todo su potencial?
En la siguiente parte voy a guiarte paso a paso a través de varias fórmulas cuidadosamente seleccionadas, pensadas para adaptarse a diferentes necesidades y estilos de vida y ayudarte a elegir la más adecuada para tu cabello. Fórmula 1. Agua de jengibre pura, la esencia de la revitalización y el poder de volver a lo simple. Hoy comenzamos con la base de todo este método, la más directa, la más honesta y para muchas mujeres la más reveladora, el agua de jengibre fresco en su forma más pura. A primera vista puede parecer demasiado sencilla para generar un cambio real, pero la experiencia y también la fisiología del cuero cabelludo nos enseñan algo muy distinto. Cuando el organismo envejece, lo que mejor responde no es lo complejo, sino lo esencial. Esta fórmula concentra la máxima potencia del jengibre y está pensada para mujeres con poco tiempo, pero con mucha claridad. Quieren resultados visibles, no promesas vacías. ¿Cómo preparar el agua de jengibre pura? Un ritual breve, consciente y eficaz. Selección del ingrediente clave. Elijan una raíz de jengibre madura, firme y pesada para su tamaño. Su piel debe ser rugosa, de tono más oscuro, y al partirla debe liberar un aroma intenso, casi picante. Ese olor es la señal de una alta concentración de gingerol, el compuesto bioactivo que estimula la microcirculación, reactiva el folículo piloso y crea un entorno favorable para el crecimiento capilar. Limpieza cuidadosa. Laven la raíz con abundante agua y ayúdenme de un cepillo para verduras. El objetivo es retirar cualquier resto de tierra acumulado en sus pliegues naturales. No retiren la piel. Aunque suele desecharse, la cáscara contiene compuestos antioxidantes que refuerzan el efecto del jengibre sobre el cuero cabelludo. Preparación para la extracción. Corten el jengibre limpio en rodajas finas y luego triturarlo hasta obtener una pasta homogénea. Pueden usar un mortero o una batidora. Si optan por la batidora, añadan solo 2 o 3 cucharaditas de agua filtrada, lo justo para facilitar el triturado sin diluir la esencia. Extracción del concentrado. Coloque la pasta en un paño de algodón limpio o una gasa estéril e imprímala con firmeza. El líquido espeso y aromático que obtengan es el núcleo de esta fórmula. Aquí no hay adornos, solo principio activo en estado puro. ¿Cómo aplicarla correctamente para obtener resultados? Momento ideal. Apliquen el jugo entre 30 minutos y 1 hora antes del lavado habitual, siempre con el cuero cabelludo seco. Aplicación precisa. Con las yemas de los dedos limpios o un bastoncillo, distribuyan el concentrado por todo el cuero cabelludo, insistiendo en las zonas con mayor presencia de cabello blanco o debilitado. No se trata de cantidad, sino de contacto directo con la raíz. Masaje activador. Masajear con movimientos circulares durante 5 a 10 minutos, sin usar las uñas. Este gesto despierta la circulación sanguínea, mejora la oxigenación del folículo y potencia la absorción del gingerol. Es aquí donde el cuero cabelludo pasa de estar dormido a empezar a responder. Tiempo de acción. Cubre el cabello con un gorro o una toalla tibia y deje actuar entre 20 y 30 minutos. El calor favorece la apertura de los poros y multiplica la eficacia. Laven con su champú habitual y agua templada. Repitan el proceso 2 o 3 veces por semana. Desde las primeras aplicaciones es normal sentir calor suave y una sensación de activación. En 1 o 2 semanas, muchas mujeres notan menos caída y una raíz más fuerte. Con el tiempo aparece lo más esperado, nuevos cabellos más oscuros, densos y llenos de vida. Y si esta fórmula ya despierta tanto, lo que viene después eleva el ritual a otro nivel. Una combinación pensada no solo para estimular, sino para nutrir profundamente, suavizar y devolver al cabello un brillo que parecía perdido. La siguiente fórmula guarda ese equilibrio perfecto y ahí es donde la transformación se vuelve imposible de ignorar. Fórmula 2. Jengibre con aceite de coco o aceite de oliva, el aliado profundo contra el envejecimiento capilar y el rescate del cabello dañado.
Llegamos ahora a la segunda fórmula, creada con un objetivo muy claro y muy concreto. Está pensada para mujeres cuyo cabello no solo ha perdido color con el paso del tiempo, sino que también ha sido castigado durante años por procesos químicos repetidos como alisados, decoloraciones o tintes frecuentes, cabellos que se sienten secos, frágiles, sin elasticidad y que parecen romperse con solo tocarlos. Aquí no hablamos de un cuidado superficial, sino de una verdadera reconstrucción desde el interior. Esta fórmula une dos fuerzas complementarias. Por un lado, el jengibre que activa, despierta y estimula. Por otro lado, aceites naturales tradicionales como el aceite de coco o el aceite de oliva, conocidos desde hace generaciones por su capacidad de nutrir, proteger y restaurar profundamente la fibra capilar. Juntos actúan como un auténtico tratamiento reparador. El aceite de coco y el aceite de oliva son ricos en vitamina E y ácidos grasos esenciales. Estos nutrientes no se quedan en la superficie, tienen la capacidad de penetrar en la estructura del cabello, reforzar desde dentro y devolverle resistencia, flexibilidad y suavidad. Cuando la fibra capilar se fortalece, el cabello se quiebra menos, se cae menos y recupera su aspecto sano. ¿Cómo preparar y utilizar esta fórmula de reconstrucción profunda? Ingredientes esenciales: una cucharada sopera del jugo de jengibre fresco preparado según la fórmula 1, 2 cucharadas soperas de aceite de coco virgen o aceite de oliva extra virgen. Un detalle clave antes de empezar: calienten ligeramente el aceite al baño María o durante unos segundos. No debe estar caliente, solo tibio. Este calor suave ayuda a abrir la cutícula del cabello y facilita que los nutrientes penetren con mayor profundidad. Preparación de la mezcla nutritiva. En un recipiente pequeño, mezcle el jugo de jengibre con el aceite previamente templado. Remuevan hasta obtener una textura homogénea y brillante. Aplicación consciente. Aplique la mezcla primero sobre el cuero cabelludo, masajeando con las yemas de los dedos. Luego extiendan cuidadosamente por todo el largo del cabello, desde la raíz hasta las puntas. Este paso es fundamental para que las zonas más dañadas reciban nutrición directa. Masaje reparador. Realicen movimientos circulares suaves durante 5 a 10 minutos. Este masaje estimula la circulación, mejora la oxigenación del folículo y permite que los activos actúen de forma más eficaz. A diferencia de la fórmula anterior, esta combinación requiere más tiempo. Cubre el cabello con un gorro de ducha o una toalla tibia y deja actuar aproximadamente 1 hora. Este tiempo es esencial para que el cabello absorba profundamente los nutrientes y comience su proceso de recuperación. Tras el tiempo de reposo, laven el cabello con agua templada y su champú habitual. Debido al contenido de aceite, puede ser necesario realizar 2 lavados para eliminar completamente los residuos sin resecar. Apliquen esta fórmula 1 o 2 veces por semana. Con constancia, el cambio es evidente. Cabellos apagados y quebradizos comienzan a sentirse más suaves, más fuertes y visiblemente más brillantes. Es un verdadero rescate para melenas que parecían no tener solución. Y aunque esta fórmula ya se ha transformado profundamente, aún queda un paso más. Una combinación que equilibra activación, nutrición y protección de forma aún más refinada. La siguiente fórmula cierra el círculo del cuidado capilar consciente. Fórmula 3. Jengibre con miel. El impulso natural que despierta el crecimiento del cabello desde la raíz. Si al mirarte al espejo no solo notas más cabellos blancos, sino también una melena que crece cada vez más lento, con zonas más despobladas y una raíz que parece cansada, esta fórmula está pensada exactamente para ti. Aquí el objetivo principal no es solo mejorar el aspecto del cabello, sino estimular activamente el nacimiento de nuevos cabellos y fortalecer los que ya existen. En esta combinación unimos 2 ingredientes con una acción complementaria muy clara: el jengibre, que activa la circulación y despierta los folículos dormidos,
y la miel, un ingrediente ancestral que nutre, protege y crea el entorno perfecto para que el cabello vuelva a crecer con fuerza. Cuando el cuero cabelludo recibe estímulo y nutrición al mismo tiempo, el crecimiento deja de ser un proceso lento y frágil para convertirse en un ciclo más fuerte y continuo. La miel no es solo un endulzante natural. Desde el punto de vista capilar, actúa como un potente humectante biológico. Tiene la capacidad de atraer y retener la humedad, lo que mantiene el cuero cabelludo flexible y bien hidratado. Un cuero cabelludo seco y rígido dificulta el crecimiento del cabello. Uno nutrido y equilibrado lo favorece. Además, la miel aporta enzimas, minerales y compuestos antioxidantes que fortalecen la raíz y prolongan la fase de crecimiento del folículo piloso. A esto se suma su acción antibacteriana natural. En combinación con el jengibre, ayuda a mantener el cuero cabelludo limpio, libre de irritaciones y microinflamaciones silenciosas que muchas veces frenan el crecimiento sin que nos demos cuenta. Un cuero cabelludo sano es la base de un cabello que vuelve a nacer. ¿Cómo preparar y aplicar esta fórmula estimulante del crecimiento capilar? Ingredientes necesarios: 2 cucharadas soperas del jugo de jengibre fresco, preparado según la fórmula 1. 2 cucharadas soperas de miel pura, de buena calidad y lo más natural posible. Preparación de la mezcla: en un recipiente pequeño, mezcle el jugo de jengibre con la miel en proporción 1:1. Remueve con calma hasta obtener una mezcla homogénea, ligeramente espesa y brillante. Esta textura permite que se adhiera bien al cuero cabelludo sin escurrir. Aplicación enfocada en la raíz. Aplique la mezcla directamente sobre el cuero cabelludo, distribuyendo de manera uniforme con las yemas de los dedos. Dedíquese especialmente a las zonas donde notan menos densidad o crecimiento más lento. Luego pueden extender una pequeña cantidad hacia el largo del cabello, pero el foco principal debe estar en la raíz. Masaje activador. Masajee suavemente el cuero cabelludo durante 5 a 10 minutos con movimientos circulares. Este paso es esencial. El masaje activa la microcirculación, facilita la llegada de nutrientes al folículo y potencia el efecto estimulante del jengibre. Es en este momento donde muchos folículos comienzan a recibir la señal de activación. Tiempo de acción. Cubre el cabello con un gorro de ducha o una toalla tibia y deje actuar la mezcla entre 30 y 45 minutos. Este tiempo permite que la miel nutra en profundidad y que el jengibre actúe de forma sostenida sobre la raíz. Lavado final. Laven el cabello con un champú suave y agua templada, asegurándose de retirar completamente el producto sin agredir el cuero cabelludo. Apliquen esta fórmula 2 veces por semana. Con el uso constante, muchas mujeres notan primero una disminución de la caída y una sensación de raíz más fuerte. Con el paso de las semanas, comienzan a aparecer nuevos cabellos finos que poco a poco ganan grosor y vitalidad. El crecimiento se vuelve más visible, el cabello se siente más vivo y la melena recupera densidad. Y si hasta aquí ya notas que algo empieza a cambiar, lo que viene a continuación completa el proceso. La próxima fórmula está diseñada para quienes, además de estimular el crecimiento, necesitan frenar una caída persistente y fortalecer el cabello desde el interior hacia el exterior. Ahí es donde todo encaja. Sin embargo, la vasta y profunda sabiduría de la medicina popular mexicana y sus antiguas tradiciones de cuidado personal nos revelan que existe otro tesoro natural, una hoja humilde y cotidiana que se ha utilizado durante generaciones como aliada contra las canas y la caída del cabello. Lo más fascinante es que, cuando se combina con el jengibre, su efecto no se suma, se multiplica. Hablamos de la hoja de guayaba y con ella llegamos a la última y quizá más especial de todas las fórmulas. Fórmula 4. La unión perfecta de jengibre y hoja de guayaba, la fórmula integral para combatir las canas y la caída del cabello al mismo tiempo.
Muchas de ustedes, especialmente quienes crecieron o viven en zonas rurales de México, recordarán a sus madres o abuelas hirviendo hojas de guayaba para lavar el cabello. No era un ritual al azar, era conocimiento transmitido de generación en generación. La tradición popular siempre ha reconocido que esta hoja fortalece el cabello, le devuelve brillo y lo hace más resistente desde la raíz. La ciencia moderna nos ayuda a entender por qué. La hoja de guayaba es rica en vitaminas del complejo B, fundamentales para el crecimiento capilar y la salud del folículo piloso, y en vitamina C, un potente antioxidante esencial para la producción de colágeno. El colágeno es la proteína que aporta firmeza, elasticidad y resistencia al cabello. Cuando escasea, la raíz se debilita y la caída se acelera. Estos nutrientes actúan directamente sobre el folículo, fortaleciéndose desde el interior. La vitamina C, en particular, favorece la síntesis de colágeno, haciendo que la raíz se acople mejor al cuero cabelludo y reduciendo de forma efectiva la caída. Al unir la hoja de guayaba con el jengibre, que estimula la circulación y apoya los procesos de pigmentación, se crea una sinergia completa. El jengibre actúa sobre las canas. La hoja de guayaba combate la caída. Dos problemas, una sola solución. ¿Cómo preparar esta fórmula especial paso a paso? Ingredientes esenciales: una raíz grande de jengibre fresco y de buena calidad, un puñado generoso de hojas de guayaba, ni demasiado jóvenes ni excesivamente viejas, buscando siempre hojas sanas y limpias. Preparación inicial: laven bien el jengibre y aplasten ligeramente o córtalo en rodajas. Laven también las hojas de guayaba y amáslas suavemente con las manos para romper sus fibras y facilitar la liberación de sus compuestos activos. Infusión concentrada. Coloque el jengibre y las hojas en una olla mediana y añadan entre 1 y 2 litros de agua limpia, lo suficiente para cubrirlos. Lleven a ebullición. Cuando hierva, baje el fuego y deje hervir suavemente durante 15 a 20 minutos. Este tiempo permite que vitaminas, minerales y aceites naturales se integren en el agua. Reposo y filtrado. Apaguen el fuego, tape la olla y deje enfriar hasta que el líquido esté tibio. Cuelen y reserven únicamente el agua. Modo de uso como lavado capilar. Moje primero el cabello con agua tibia. Luego vierta lentamente la infusión sobre el cuero cabelludo, masajeando con las yemas de los dedos durante 10 a 15 minutos. Esta no es solo una limpieza, es un tratamiento activo. Ayuda a reducir la caída, fortalece la raíz y favorece un entorno saludable para que el cabello vuelva a crecer más fuerte y oscuro. Pueden enjuagar con agua limpia o dejar el líquido en el cabello si desean una acción prolongada. La fragancia herbal natural aporta además una sensación relajante y reconfortante. Frecuencia recomendada. Apliquen esta fórmula 2 o 3 veces por semana. Con constancia, el cabello se vuelve más fuerte, la caída disminuye y el tono oscuro comienza a recuperar protagonismo. Consejos esenciales de seguridad y eficacia. Realicen siempre una prueba de sensibilidad antes de usar jengibre. No aplique sobre el cuero cabelludo con heridas o irritaciones. Sean pacientes. Los métodos naturales actúan sobre la causa, no sobre el síntoma inmediato. Comprométase al menos durante 1 o 2 meses. Acompañen este cuidado externo con una alimentación rica en verduras verdes, legumbres, frijoles negros, ajonjolí negro, buena hidratación y descanso adecuado. El cabello refleja la salud interna. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Cuál de estas 4 fórmulas con jengibre les ha llamado más la atención? Déjenmelo en los comentarios. Su experiencia puede ayudar a muchas otras mujeres que están pasando por lo mismo. Si este contenido les ha resultado útil, les invito a darle me gusta al video y a compartirlo con alguien que lo necesite. Así mantenemos viva esta sabiduría que siempre ha pasado de mano en mano. Les mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto en el próximo video.